Josué capítulo 19. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendía las ciudades de Beerseba, Molada, Seba, Ahazar Sual, Balá, Esem, Etolat, Betul, Ormá, Siclac, Ber Marcabot, Hazar Susá, Bet Leboat, Seruen. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de Enrimón, Éter y Asán con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorio del que necesitaba, así que le entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. El tercer territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur hasta Sarid. De allí la frontera seguía hacia el oeste hasta Maralá, pasando por Dabeset y el arroyo que está al este de Jocneam. Al este de Sarid, la frontera llegaba hasta Kislot Tabor, y de allí seguía a Daberat, y luego subía hasta Jafia. Siguiendo hacia el este, llegaba a Gad Hefer, pasaba por Itcasim, dando luego la vuelta por Nea hasta Rimón. En el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón y terminaba en el valle de Jefte-El. El territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaban Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. El cuarto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Comprendía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Adá y Bet-Pasés. En el norte, su frontera hacia el este iba desde el monte Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Sasasima y Bet-Semes. Todo ese territorio, incluyendo las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecían a la tribu de Isaacar. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur, la frontera iba desde la ciudad de Elcat hasta el oeste, incluyendo las ciudades de Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. La frontera oeste era el monte Carmelo y Sior Libnat. Al este, la frontera partía de Elcat hacia el norte hasta Bet-Dagón. Luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón, seguía por el valle de Jefte-El hasta Bet-Temec y Neiel. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, terminando en Sidón. De allí giraba hacia Ramá, llegaba hasta el fuerte de Tiro, continuaba por Osá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también Maalep y Aksip, a Umá, a Afec y a Rehob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. El sexto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí. La frontera norte iba desde la ciudad de Helef, pasando por el roble cercano a Saananim. Seguía por las ciudades de Adami-Nekeb y Jabneel
hasta Lacum y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba por el oeste hasta la ciudad de Asnot Tabor. Allí giraba al norte y seguía por la frontera de la tribu de Zabulón hasta la ciudad de Hucoc. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser y al este con el río Jordán. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal El, Orem, Betanat y Bet-Semes. En total había 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado a la tribu de Neftalí. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estaol, Ir-Semes, Sabmin, Ayalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, El Tequé, Gibetón, Baalat, Jeut, Bene Berak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, junto con la región frente a Jope. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde los de Dan perdieron sus tierras, así que fueron al norte y atacaron la ciudad de Lesem. Mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y la llamaron Dan en honor de su antepasado. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios, le dieron la ciudad que Josué había pedido, es decir, Timnat Será, en la región montañosa de la tribu de Efraín. José reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de esos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario en Silo. Y así terminó el reparto de los territorios.